Avanzamos en México. Óscar Noé, conocido como el Panu, presunto jefe de seguridad de los Chapitos, facción del cartel de Sinaloa, fue asesinado a tiros mientras cenaba con su familia en un restaurante de la Zona Rosa en Ciudad de México. Buscado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por cargos de importación y distribución de fentanilo, el Panu tenía una recompensa de hasta $4 millones por información que condujera a su captura. El informe en la capital de México con Joely Ramírez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, después de que varios medios de comunicación pudimos confirmar con fuentes oficiales, hasta el día de ayer la Fiscalía de la Ciudad de México confirmó que efectivamente se trata de este sujeto por quien el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa millonaria debido a la información que podría entregar respecto, evidentemente, a la penetración vía corrupción en diferentes niveles de gobierno, la operación nacional e internacional en el trasiego de drogas, obviamente por la comisión de delitos de narcotráfico y por supuesto por los nombres, fechas, rutas que puede entregar respecto al cártel de Sinaloa. Para muchos un golpe contundente para los Chapitos. Junto con la detención del cuñado y el suegro de Iván Archibaldo, imágenes que estamos viendo ahorita en pantalla, significan un duro golpe a la estructura de los Chapitos, esta facción del cártel de Sinaloa, reitero, que está en guerra contra la gente del Mayo Zambada. Todo parece indicar que las autoridades en México y los Estados Unidos han estado concentrando los operativos de captura, decomisos y desmantelamiento de narcolaboratorios en contra de la facción de los Chapitos, que hasta el momento parece que son los que están perdiendo la guerra en esta lucha intestina que se vive al interior del cártel de Sinaloa. Hay que recordar que no solamente es este asesinato, sino también todas las capturas de las que ha informado el gobierno mexicano, la entrega de familiares de los Chapitos al gobierno de Estados Unidos a cambio, muchos de ellos sí de beneficios, pero que ahora ya no están en territorio mexicano, y por supuesto la disputa territorial que se mantiene en Sinaloa. Hay que recordar que el grupo, la banda que respalda a la operación de los Mayos, pues obviamente también han sido golpeados, pero pues para muchos nada como los golpes a la operación de los Chapitos. Actualmente del narcotráfico en el gobierno federal. Sabemos, por ejemplo, que en la época de Felipe Calderón, los grupos de narcotráfico establecieron contacto con el jefe policíaco de mayor rango que había en el país. Me refiero a Genaro García Luna. También en el sexenio de Ernesto Zedillo, el general José Jesús Gutiérrez Rebollo fue procesado, encarcelado, sentenciado por asociación delictuosa con Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos, el líder del cártel de Juárez. Me queda claro que los cárteles de la droga no dictan la política fiscal, la política monetaria, la política comercial, pero de acuerdo con versiones de los propios norteamericanos, en esta serie de listas que han estado dando y nombres de políticos mexicanos a los que les han retirado la visa, que quizá este tema de la narcopolítica, la penetración del narco en las estructuras de poder, es algo más de lo que quieren reconocer las autoridades en México. A decir de expertos, el gobierno de México ha respondido a las peticiones que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos de cara a la revisión del TEMEC, y muchos de esos hechos pues precisamente tienen que ver con el combate al narcotráfico, con las operaciones del gobierno de Estados Unidos en territorio mexicano. Es parte de la información. Volvemos con ustedes al estudio. Muy buena tarde. Gracias, Joely. Buena tarde también para ti. México, a propósito de lo que dice Joely, vive uno de los momentos más críticos de violencia política en los últimos años. En lo que va de 2025, al menos 7 alcaldes han sido asesinados en una arremetida que sacude al poder local y expone la fragilidad del Estado frente al crimen organizado. Estados como Guerrero, Michoacán, Hidalgo, Oaxaca concentran los focos rojos, mientras crecen las denuncias de nexos entre política y narcotráfico, incluso dentro del partido gobernante, dentro del partido Morena. En la región ya se habla abiertamente de una posible o de un posible narcoestado, y las dudas aumentan sobre la capacidad del gobierno de la señora Sheinbaum para contener esta escalada. Los mejores trabajadores. Para hablar sobre este tema, quiero darle la bienvenida en Ciudad de México a David Saucedo. Él es analista político, es consultor en seguridad. Señor Saucedo, bienvenido. Buena tarde para usted.
¿Qué tal? Qué gusto saludarte a ti, al auditorio, a tus órdenes. Las cifras de violencia política en el 2025 son preocupantes. ¿Cuál es su balance sobre esto? Lamentablemente, el asesinato político nuevamente se ha insertado en la competencia por los puestos de poder en México. Después de una época de estabilidad en donde el sistema autoritario de México, el sistema priista, había erradicado el asesinato político como una estrategia de lucha, finalmente los cárteles de la droga, con el objetivo de conquistar espacios de poder en las distintas regiones de México para la producción, transporte y comercialización de drogas, lo que hacen es infiltrarse en los distintos niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, y al hacerlo empiezan a atacar a integrantes de la élite política que se oponen a sus proyectos criminales. De igual manera, empiezan a respaldar a partidos y candidatos que son afines a sus estrategias delictivas. Al incorporarse estos grupos de choque del narcotráfico en la vida democrática, la competencia electoral ya no solo se da con votos y en las urnas, sino se da con las armas y con balas, las balas del narcotráfico. Los cárteles de la droga en México tienen tres estrategias para ampliar sus dominios territoriales. En primer término, el combate armado, combatiendo hacia a otros grupos del narcotráfico. En segundo término, sinergias que establecen con mafias locales más pequeñas para ir armando macrocárteles. Y finalmente, la participación política, es decir, financiar candidatos que una vez siendo electas, autoridades electas, los respalden en sus proyectos criminales. De ahí que desde que hay elecciones en México, nuevamente se está reviviendo este triste episodio de la historia de México, que es el asesinato político. Al menos 7 alcaldes fueron asesinados en lo que va de este 2025. ¿A qué se debe esta arremetida contra políticos en ejercicio? Bueno, hay algunos casos excepcionales como el de Carlos Manso, alcalde de Uruapan, que fue lamentablemente asesinado por integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Él da la impresión de que se trataba de un político honesto que combatía a los narcotraficantes y que no permitía ningún tipo de influencia por parte del narcotráfico en su municipio. Sin embargo, los demás alcaldes que lamentablemente perdieron la vida, algunos fueron atacados por un grupo rival porque los alcaldes ya habían establecido nexos político-criminales con una mafia contraria y en ocasiones perdieron la vida justamente por oponerse a que el narcotráfico tuviera influencia en sus respectivos ámbitos de acción pública. Muchos políticos y jefes policíacos, jefes militares, lamentablemente son asesinados no porque estén combatiendo la penetración del narcotráfico, sino porque generaron una alianza con un grupo rival y el grupo contrario les identificó y decidió apartarlos del camino. De acuerdo a informes de varias organizaciones, señor Saucedo, los estados más golpeados serían Guerrero, Michoacán, Hidalgo, Oaxaca. ¿Por qué esta concentración de la violencia política en estos estados? En esos municipios, en esos estados, operan el cártel de Jalisco Nueva Generación y la familia michoacana y toda una constelación de grupos locales del narcotráfico. Para ellos, el control de político local es importante. Cada municipio tiene una dirección de policía que, dependiendo del tamaño del municipio, tiene entre 50 y 300 elementos de seguridad pública, armados con patrullas, con sistemas de videovigilancia, con facultades para realizar retenes y rondines. Entonces, los narcotraficantes quieren tener el control de las policías locales y para eso necesariamente necesitan tener bajo su dominio a los presidentes municipales. Cuando los presidentes municipales recibieron para sus campañas dinero de narcotráfico, lo primero que les piden los grupos de narcotráfico es tener el control de las policías locales. Y una vez teniendo el control de estas guardias privadas, les utilizan para que formen parte de sus anillos de protección. En México, el narcotráfico va creciendo territorialmente mediante la conquista de municipios, porque cada municipio tiene una dirección de policía que es necesario que los narcotraficantes tengan bajo su dominio. Mencionaba usted los nexos de algunos políticos asesinados con el narcotráfico y también hay denuncias que Morena sería, o en relación a que Morena sería el principal partido afectado.
pero también con cercanía a grupos de narcotráfico. ¿A qué se debe la circunstancia? Desde que tomó posesión Andrés Manuel López Obrador de la presidencia de la República en el 2018, se convirtió en un terremoto político y prácticamente dos terceras partes de las gubernaturas de México están en poder de Morena, la mayoría del Congreso local, la mayoría en el Senado, más de la mitad de los municipios del país están en control de Morena. Entonces, muchos grupos de Morena son blanco del narcotráfico porque son la mayoría en el país. Es un partido dominante, un partido hegemónico. Pero por otro lado, en muchos casos, integrantes del partido Morena, de acuerdo con acusaciones del gobierno norteamericano, establecieron sinergia con los grupos del narcotráfico. Es decir, para llegar al poder, muchos grupos locales de Morena en distintos estados pactaron con el narco. Y eso los pone en ruta de colisión con grupos del narco opuestos. Entonces, el crecimiento de Morena en ciertas regiones de México, los estados de hecho que acabas de mencionar, se dio en una alianza con los grupos criminales. Y cuando entran y forman parte de esa estructura, los grupos rivales les identifican como sus adversarios. La preocupación regional en relación a denuncias de un narcogobierno en México pareciera que va increciendo, cada vez es mayor. ¿Cuál es la percepción de esto en México? En el mismo sentido. De hecho, hay dos tendencias muy preocupantes en el narcotráfico en México actual. La narcopolítica, es decir, la penetración del crimen organizado en las estructuras de poder, la participación en elecciones, el tener una base social de apoyo, el contar con jueces y magistrados a sus órdenes, el contar con gobernadores, alcaldes, diputados, legisladores que operan a favor del narcotráfico. Esa es una tendencia preocupante, inquietante, la narcopolítica, y por otro lado el narcoterrorismo, es decir, el ataque del narcotráfico a la población civil para conseguir sus objetivos criminales o para frenar embestidas del gobierno federal y del gobierno de los Estados Unidos. Con todo respeto y toda proporción guardada, México de hoy en día se parece un poco a Colombia de la década de los 90 del siglo pasado. El paralelismo es impresionante. Tenemos grupos de macrocriminalidad en México, un gobierno norteamericano empecinado en destruirlos, un gobierno federal que es rehén de los ataques del narcotráfico y por otro lado la presión americana y una pretensión de los norteamericanos de extraditar a los narcotraficantes de alto perfil. Esto se parece mucho, reitero, a lo que ocurrió en Colombia en los años 90 del siglo pasado. Ahora, es evidente que la respuesta del gobierno no ha sido la mejor. Es decir, la gestión de Claudia Sheinbaum no sería la mejor. ¿O usted qué piensa? Bueno, lo que hace Claudia Sheinbaum es reaccionar en primer término a las presiones de Washington. Washington ha puesto una serie de presiones arancelarias, imponer impuestos a varios productos mexicanos. La relación comercial entre México y Estados Unidos es fluida. Gran parte de la economía de México depende de la exportación de productos hacia Estados Unidos y la imposición de aranceles dificulta mucho el ritmo económico del país. El chantaje arancelario que le impone Donald Trump a México a cambio de concesiones en materia de migración, concesiones comerciales y de seguridad, es lo que dinamiza al gobierno de Claudia Sheinbaum. México tiene una estrategia de seguridad, sí, pero es una estrategia de seguridad a la medida de lo que piden los norteamericanos. Hay delitos que en México están lastimando seriamente a la población, como la extorsión, pero que no están en el radar de Washington porque no les interesa. Les interesa la producción, transporte y comercialización de drogas. Los delitos que afectan a la población mexicana están fuera del ámbito de su interés. Entonces, el principal problema que tiene México es construir una agenda de seguridad que no esté dictada por Washington, que no esté impuesta desde fuera. De hecho, los norteamericanos no han hecho la parte que les correspondía. Ellos se habían comprometido a reducir el consumo de drogas ilícitas en Estados Unidos. Eso no ha sucedido. Mientras no se reduzca el consumo de drogas en Estados Unidos, va a haber proveeduría de México, de China, de Colombia, de donde sea. También había un compromiso norteamericano para reducir la comercialización de fusiles, de armas de fuego, sobre todo los fusiles de asalto que utilizan los cárteles de la droga. Más o menos el 80% de las armas que utilizan los cárteles en México son fabricadas en Estados Unidos. Tendría que haber
alguna estrategia norteamericana para frenar el envío de armas. Y finalmente, los recursos humanos, financieros y materiales que utiliza México para combatir al narcotráfico son recursos de los mexicanos. No hay un solo dólar de los Estados Unidos comprometido para combatir al narcotráfico en México. No hay un plan Colombia como lo hubo en su momento en dicho país. En México no hay asistencia financiera de los norteamericanos. Entonces México invierte recursos que no tiene para librar una guerra que no le corresponde, para combatir un producto, el fentanilo, que no se produce a gran escala en México, sino en China. Es decir, me parece que tendría que haber ajustes importantes en esta guerra contra las drogas que decretó el presidente Donald Trump y que tiene a México entre la espada y la pared. Es David Saucedo, analista político, consultor de seguridad. Gracias por acompañarnos. Buena tarde para usted. Y igualmente te deseo lo mejor para ti y tu familia en estas fechas. Gracias, igualmente.